que Dios le dé la memoria el teléfono para que aguante, porque he tenido batallas y pareciera que no, pero aunque no crea, todavía no le entiendo muy bien a la tecnología de ahorita. Sí. Y bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema. Empezamos con todo este año, y hoy vamos a hablar de actos proféticos, y es un tema, mi hermano, que es muy importante que entiendas, que entendamos todos, porque este año Dios tiene grandes planes para nuestra casa, para nosotros y para nuestra casa, amén. Y por eso vamos a tratar de, a pesar del ruido del aire, vamos a tratar de estar pendientes para no perdernos el hilo de este asunto, amén. Y antes de continuar con este tema, pues yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Si ya lo tienes, di amén, hermano. Y ahí nos está hablando lo que es sobre el don de profecía, mi hermano. Ahí nos está hablando. Mira, Corintios para mí representa un libro, el primer libro que Dios me puso a leer en la Biblia. A mí no me puso a leer de Génesis, Apocalipsis, no, primero empezó por Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no las entendemos. Que si no tenemos ese conocimiento, va a venir gente y nos va a decir, no, tú estás loca, o eso que tú haces no está bien. Pero aquí en Corintios, precisamente en el capítulo 12 en adelante, nos viene hablando de los dones espirituales. Pero ahorita en este versículo vamos a hablar sobre el don de profecía. Y ahí nos dice, pero el que profetiza habla para los hombres para edificación, exhortación y consolación. A veces nosotros malentendemos que la profecía, mi hermano, es cuando alguien nos dice, allá va a haber un terremoto, allá va a haber una inundación, y nos dice el lugar y fecha y todo. Sí, es parte, mi hermano, pero acá también no debemos de olvidar y debemos de estar atentos que la palabra dice que es para edificación, para exhortación y para consolación. A mí me pasa, mi hermano, y a lo mejor a ti también, que yo a veces cuando alguien se acerca y me saluda, hay personas que tienden a abrazarte y ya lo abrazas y todo, y Dios, el Espíritu Santo en mí ya no me deja soltarlos. Yo a veces quisiera soltarlos. Yo te he contado, mi hermano, para mí es pues se me complica un poco ser muy afectiva, pero pasa que cuando la persona se acerca y me abraza, yo quisiera ya terminaste de abrazarlo y ya te vas, ¿no? Pero no, mi hermano, el Espíritu Santo me hace que permanezca y luego empieza a dar palabras. Así dice el Señor, que tú te sientes sola, pero Él dice, no temas, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Y empieza a hablar. Y esa palabra, ¿qué crees que sea? Una palabra de consolación, ¿verdad? Entonces es profecía. Imagínate. Y yo quiero que abras tu mente y tu corazón, mi hermano, para entender esto. Para que cuando un hermano se acerque a ti, incluso hablando, no precisamente que te abrace. Yo te digo que así pasa conmigo, algunas veces. Otras veces nada más con darle la mano. Otras veces nada más con verlo. Y el Señor me dice, ve, yo no sé a qué, pero yo obedezco. Y el Señor me hace hablar. Y mi hermano, quiero que estés pendiente de esto. ¿Por qué? Porque hay palabra que Dios te va a entregar. Es profética, es de consolación, exhortación y de edificación. Amén. Ahora ya tenemos lo que es profecía. Ahora vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer del 16 al 18. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí nos detenemos tantito, mi hermano. Fíjate que dice ahí,
delante de Dios a quien creó. Ahí está hablando de Abraham, mi hermano. Él fue un profeta, fue un patriarca. Patriarca es padre de muchos. Incluso Dios le reveló, le dio esa palabra profética. Tú vas a ser padre de muchedumbre de gentes, le dijo. Otras traducciones dicen multitud de personas. Iba a ser padre de muchos. Se había desatado una profecía en la vida de Abraham, y no solamente sobre su vida de él, sino sobre toda su descendencia, mi hermano. ¿Y qué dice ahí más adelante? Dice, a quien creyó, dice. ¿Qué tuvo que ser Abraham? ¿Qué tuvo que hacer Abraham para que esta palabra se cumpliese en su vida? Creerle a Dios, mi hermano. Creerle. Pero a veces nos cuesta creer porque no estamos viendo. ¿Sí o no? Nos cuesta creer porque no lo estamos viendo. Pero Abraham, aunque no lo veía, aunque su mujer era estéril, mi hermano, creyó para que esta profecía, para que esta palabra que se había desatado sobre él y sobre su casa se cumpliese. Pero a veces somos como Tomás, que necesitamos ver para creer. Pero aquí te está hablando que cuando alguien desata una palabra sobre ti, tienes que creerla, tienes que tener fe, aunque no lo estés viendo. ¿Qué dice? Y llama las cosas que no son como si fueran. Llama a las cosas que no son como si fueran. Y yo quiero que anotes esto, mi hermano, y que este principio te dirija, te acompañe en todo este año. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y las vas a empezar a creer y vas a tener fe en esas áreas que quizás cojeas, por decirlo así. Creer a pesar de que no lo estés viendo. Y yo te digo, mi hermano, que al principio, yo le he contado, cuando cuento mi testimonio, les digo, yo fui un Tomás. Realmente yo tuve que ver al Señor para creer que Él existía. Yo venía de un ateísmo, de una incredulidad tremenda, mi hermano, que creía en cualquier cosa menos en Dios. Y cuando Dios se me presenta a mí, se me revela y lo veo, mi hermano, eso desata en mí que yo empecé a creer, y un hambre y sed de saber que había más. Ya sé que eres real, ya te vi, entonces hay algo más. Y mi hermano, pero luego hubo un tiempo donde Él me empezó a entregar, después de eso Él me empezó a entregar, mi hermano, a restaurar mi vida, no solamente en el área económica, en mi matrimonio, en mis relaciones familiares. Vino una restauración, un nacer de nuevo tan tremendo, mi hermano. Y yo me quedé con eso, de las buenas cosas, todo está bien. Pero mi hermano, llegó un tiempo donde yo tenía que dejar de ser Tomás y empezar a creer a pesar de que no veía. Y si Él me había entregado un negocio, si me había entregado a mi esposo, si me había entregado salud, si me había entregado una familia, dejé de ver eso. El negocio cesó, mi esposo falleció, mis hijos empezaron a enfermarse. Pero yo le decía al Señor, negarte como antes no puedo. ¿Por qué? Porque ya te vi, ya vi tu poder, ya lo sentí, ya lo experimenté. No puedo volver al pasado, no puedo. Y dejé de ser un Tomás, mi hermano, y empecé a creer en Él. A pesar de que ya no veía lo que Él me había entregado, a pesar de que ya lo que Él me había dado ya, no te digo que se fue totalmente, pero ya no era como me lo había entregado. Después entendí que ya no era tiempo, ese tiempo había quedado atrás. Y cuando uno avanza, mi hermano, cuando hay un crecimiento espiritual que Dios está promoviendo en ti,
muchas cosas de las cuales tú ya te habías acostumbrado o quizás hasta acomodado, va a cambiar. Va a haber un renuevo, va a haber ¿cómo le llaman? El tiempo de poda, mi hermano. Y lo asemejan podando un árbol. Allá en la casa hay un cascalote bien precioso. Está en forma de unos dicen de sombrilla, otros dicen de hongo. Ahora imagínate la sombra que lo acobija. Pero para que ese cascalote llegara a ese punto, mi hermano, de estar así tan hermoso, tuvo que haber sido podado. Es decir, cortado sus ramas, dándole forma, mi hermano. Hay otros cascalotes en la casa, pero esos no tienen esa forma. Pero este cascalote que tiene esa forma, tuvo un especial cuidado en su crecimiento. Un especial cuidado, mi hermano. Quizás la persona que lo podó, porque a mí ya no me tocó esa dicha, pero a alguien más sí. Quizás esa persona que lo podó decía, ¿será que va a quedar tan bonito? Pero sí, mi hermano, así llegó a quedar, así está. Pero los otros que no se le tuvo especial cuidado, crecieron, no digamos deformes, porque también tienen sombra, pero no están así como este otro cascalote. ¿Y eso qué me revela a mí, mi hermano? Que hubo un especial cuidado con ese cascalote. Que cuando le trozaron sus ramas, a mí ya me ha tocado podarlo, porque ahora que pasó la lluvia, el año pasado llovió mucho, me tocó derramarlo y me acuerdo que en cada machetazo que le daba, discúlpame, perdón, pero es por tu bien, le digo para que te sigas viendo hermoso. Y así porque ya había cubierto tanto las ramas que ya la luz no dejaba entrar y entonces se ponía oscuro así a su alrededor. Era necesario podarlo. Y mi hermano, duele, a veces lloran, los árboles lloran. Entonces, mi hermano, ¿qué pasa? Sí duele el tiempo de poda, pero es necesario para que crezcas, para que agarres forma, para que no seamos silvestres y empezamos a agarrar forma en el sentido de Dios, mi hermano, que nos parezcamos más a nuestro Padre. Amén. Y te decía que te iba a hablar de los actos proféticos, mi hermano, pero era necesario hablar de la profecía y que tú entiendas que la profecía no es precisamente lo que estás viendo, sino llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Y ahora vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Amén. La palabra de Dios dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y él dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó de ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahí nos detenemos. ¿Qué pasa, mi hermano? Aquí estaban, dice que los hijos de los profetas estaban a cargo, Eliseo estaba a cargo de ellos. Y estos tuvieron una idea de mudarse de lugar, pero tenían que ir a cortar madera a cierto lugar, ¿no? Pero el hacha que uno de ellos estaba ocupando, dice que cayó al río. Y mi hermano, el hierro flota. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, imagínate el río, dice que era el Jordán, ¿no? Imagínate este río tan caudaloso, tan profundo. ¿Cómo lo iban a encontrar? Me acuerdo que en una ocasión, no recuerdo si era un hermano, pero se le cayó su pulsera
en el mar. No había posibilidades de que lo encontrara, mi hermano. Pero justo ahí donde metió la mano lo quitó. Esa pulsera tenía un gran valor para él. Pero regresando ahora a lo de Eliseo, mi hermano, ¿qué hizo el profeta? Dice que tomó un palo, lo avienta y el hacha flota. ¿Cómo es posible eso? En lo natural es imposible, mi hermano, en lo natural es imposible. Pero los actos proféticos no tienen lógica, mi hermano. Desafían la lógica, la física. Son actos sobrenaturales. Y yo me imagino a Eliseo aventando ese palo. Así como este palo flota sobre las aguas, así también el hacha va a flotar. ¿Y qué pasó? Aleluya. Flotó, mi hermano. No por el palo, sino porque Eliseo creyó, desató una palabra e hizo un acto profético, mi hermano. Y esto pasó con un hacha, mi hermano. Ahora imagínate si tú lo aplicas en las cosas que has perdido. ¿Me estás entendiendo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Ahora vamos a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30, versículo 32. Amén. Y fíjate, yo he leído este pasaje, lo leí y lo releí muchas veces, cuando recién estaba leyendo la Biblia y todo. Y no le encontraba yo algo profundo, pero créeme, mi hermano, a veces necesitas leer más de una vez algo para que Dios te revele. Leer con entendimiento, amén. No leer nada más para que terminar el capítulo y decir, ya terminé de leer todo Génesis. Bueno, estamos en el 32. Génesis capítulo 30, versículo 32. Dice la palabra: yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, las manchadas y las salpicadas de color, entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: caras verdes del álamo. Ahí quiero que pongas especial atención, mi hermano. Ahí mira, está hablando Jacob con Labán. Están llegando a un acuerdo de cuál iba a ser el salario de Jacob. Ya habían quedado en un acuerdo que dice que las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas salpicadas de color entre las cabras, ese iba a ser el salario de Jacob. Amén. Nos quedamos en el 37, ¿no? Aquí, mi hermano, Jacob y Labán habían llegado a un acuerdo de cuál iba a ser el salario de Jacob, y habían quedado en que las ovejas manchadas y salpicadas iban a ser el salario correspondiente de Jacob. Amén. Entonces, ¿qué dice que empezó a hacer Jacob? A mí me impresiona, ahí dice en el 37, dice que tomó varas verdes del álamo, avellano y de castaño, y dice que lo descortezó. Yo me acuerdo, esta vara de almendra, igual si tú le quitas lo que lo recubre, esa pielecita que lo recubre, se ve un poco blanco, se ve más clarito.